Desde hace mucho tiempo quería compartirles este pastelito que se conoce como tronco de Navidad. Como se ve tan bonito, llegué a pensar que era muy complicado, pero para nada. La verdad es que es muy fácil de hacer y además delicioso. Perfecto para sorprender en la cena a tus invitados. Acompáñame a verlo. Para empezar, haremos la cobertura. Así que para ello vamos a derretir 150 gramos de chispas o trocitos de chocolate semi amargo a baño María. Para ello, como pudiste ver, coloqué un bol sobre una olla con agua calientita, y ahí le vamos a agregar 75 gramos de crema para batir, que en algunos lugares también se conoce como crema de leche. Vamos a dejar nuestra estufa a temperatura media-baja. Ahora, también esto lo puedes hacer en tu microondas si lo deseas. Para ello simplemente metes esta mezcla de chocolate y crema por 1 minuto en intervalos de 20 segundos. Pero bueno, yo continúo en la estufa mezclando y mezclando hasta que el chocolate se haya derretido completamente. Y una vez ya esté así, retiraremos y le vamos a agregar 30 gramos de mantequilla cortada en cubitos. Vamos a mezclar a que se incorpore perfectamente, y mientras te recuerdo que te voy a dejar también los ingredientes en la cajita de información y al final del video. Ok, opcionalmente añade de unos 60 a 65 gramos de dulce de leche repostero. Es importante que sea repostero para que quede con una buena consistencia tu cobertura. Y solo si te gusta el dulce de leche. Puedes dejar el chocolate así, ponerle alguna esencia que te guste, un poquitito de licor, solamente una pizca de sal, etcétera. Pero bueno, aquí yo ya veo perfecta la consistencia de la cobertura de chocolate de nuestro tronco de chocolate. Así que nada, solo hay que cubrir y dejamos reposar a temperatura ambiente. Una vez que ya esté tibio, metemos a refrigerar por 2-3 horas o hasta que esté firme. Puedes dejarlo también de un día para otro, eso sí, unos minutos antes de utilizar, saca del refrigerador para que puedas manipularlo mucho mejor. Para el pan mezclaremos 95 gramos de harina de trigo todo uso o harina común con 30 gramos de leche en polvo que puedes sustituir por maicena, y también añadiremos una cucharadita de polvo para hornear. Mezclaremos a incorporar y te cuento que el polvo de hornear ayudará a que el pan quede aún más esponjoso. Pero bueno, dejaré a un lado los ingredientes secos y ahora voy a ir separando 4 huevos. Para ello, en un bol colocaré las claras y en el otro las yemas, cuidando que ningún trocito de yemas caiga en las claras, ya que si eso sucede, pues tus claras no subirán al momento de batir. También es importante que esté todo a temperatura ambiente. En fin, para la receta necesitaremos 125 gramos de azúcar, pero para las yemas agregaremos solo la mitad. La otra mitad la dejaré a un lado, pues la añadiremos más adelante a las claras. Ahora agregaré una cucharadita de esencia de vainilla, que es opcional, y también puedes sustituir por otra esencia que te guste. Batiremos a velocidad media hasta que la mezcla cambie a un color amarillo claro y se vea más espesa. Esto lo puedes hacer con tu batidor de globo manual, solo que definitivamente te tomará más tiempo. Ahora, para verificar que la masa ya está en su punto, levanta las varillas al momento de apagar y dibuja un tipo de 8 que no debe desaparecer tan rápido. Cuando eso suceda, dejaré a un lado las yemas y lavaré muy bien las varillas, pues lo que sigue es batir las claras a punto de nieve. Para ello voy a encender mi batidora eléctrica a velocidad media y voy a batir y batir hasta que las claras se vean bastante espumosas. Te cuento que yo antes batallaba mucho con las claras, pero esto es porque a veces algunos trocitos de yemas se iban, y bueno, pues también aquí asegúrate que tu recipiente esté bien limpio, al igual que tus varillas, pues con un poquito de grasa que tengan puede generarte problemas. Ok, las claras ya han espumado. Es el momento de ir añadiendo la otra mitad del azúcar y lo voy a ir haciendo poco a poco y sin dejar de batir, tal como se muestra en el video. Al ir incorporando el azúcar, la espuma comenzará a verse más brillosita. En ese momento incrementaré la velocidad de mi batidora a la más alta y voy a batir hasta que la consistencia espumosa se vea más suave y firme, y al levantar las varillas se formen picos. Aquí la consistencia de mis claras está ya casi perfecta. Voy a batir solamente unos segundos más.
También si gustas, para verificar, voltea ligeramente tu bol y notarás cómo las claras no se despegan. Las voy a dejar a un lado por un momento. Y a las yemas que batí con el azúcar previamente les voy a incorporar aproximadamente un cuarto de taza o unas 4 cucharadas de los ingredientes secos. Al agregar voy a tamizar y en este punto también voy a añadir un cuarto cucharadita de sal. Ahora con mi batidor de globo manual voy a mezclar solo a incorporar, a no ver restos de harina suelta. Lo siguiente que voy a hacer es agregarle solo un tercio de las claras a las yemas y mezclaré con una palita con movimientos suaves y envolventes, de abajo hacia arriba, así como te muestro en el video, porque eso nos ayudará a que no se pierda el aire que ganamos al batir, ya que si aplastamos todo o utilizamos nuestra batidora eléctrica, lo que va a pasar es que tu mezcla reducirá su volumen y por consiguiente pues tu pan no esponjará. Ahora voy a añadir el resto de la harina tamizando para que así sea más fácil de incorporar y además para que no se formen grumos. Mezclaré nuevamente con mi palita con movimientos suaves y envolventes hasta no ver harina suelta. Y sí, aquí vas a perder quizá un poquitito del aire, pero no te preocupes porque recuerda que solo pusimos un tercio de las claras. Aún nos falta incorporar las demás. Ya que terminé con la harina, voy a poner otra parte de las claras y adivina qué, vamos a mezclar otra vez con nuestra palita con movimientos suaves y envolventes hasta que las claras se unan con las yemas. Cuando eso pase, incorporaré la última parte de las claras, que no te lo muestro en el video simplemente para no alargarlo tanto, pero sí que quiero aprovechar para invitarte a suscribirte al canal y recordarte que si activas la campanita de notificaciones no te perderás ninguna de las nuevas recetas. Continuemos con la preparación. Ya que terminamos de poner todas las claras, vamos a vaciar 125 gramos de grasas. Yo mezclé 65 gramos de mantequilla y 60 gramos de aceite vegetal neutro, pero claro que puedes usar solamente mantequilla derretida. Voy añadiendo las grasas en forma de hilo y sin dejar de mezclar con mi palita. Recuerda siempre con movimientos suaves y envolventes. Te cuento que un día hice este pan y olvidé incorporar las grasas. ¿Qué pasó? Pues mi pan se sentía seco y un poco gomoso, por ello es importante el uso del aceite o mantequilla derretida. Pero bueno, te muestro. Aquí tengo un molde rectangular el cual forré con papel para hornear y para que se pegara el papel pues le puse un poquitito de aceite. Vaciaré la mezcla que como puedes ver tiene una consistencia suave y espesa. Por cierto, antes de que lo olvide, te comento que el tamaño de mi molde es de 39.5 centímetros de largo por 25.5 centímetros de ancho. Y ya que vacié toda la mezcla, voy a ir acomodando, distribuyendo muy bien con una palita por todo el molde para que así quede del mismo tamaño por todos lados. Golpearé ligeramente el molde contra la mesa y llevaré al horno que ya debe estar en estos momentos a 180 grados centígrados. Hornearemos de 15 a 20 minutos o hasta verlo doradito por la superficie, tu cocina se inunde de su delicioso aroma y al insertar un palillo este salga limpio. Mi pan estuvo listo en 15 minutos. Al retirarlo voy a cubrir inmediatamente con un trapo húmedo y lo voy a dejar ahí solamente por unos 3-5 minutos. Mientras tanto, me voy a humedecer muy bien otro trapo, que es el que vamos a estar utilizando para poder enrollar el pan. Es importante que esté húmedo para manipular mucho mejor el rollo y no se vaya a romper. Así que nada, vámonos a espolvorear azúcar glass sobre el pan. Esta ayudará a que no se pegue al trapo. Y hablando del trapo, pues vamos a colocarlo por encima del pan para después volcarlo sobre él. Como puedes ver, es un procedimiento muy sencillo. Eso sí, usa tus guantes para no quemarte, pues el molde aún está caliente. Después, con cuidado, ve retirando el papel para hornear. Y vamos cortando todas las orillas para que al doblar no se vaya a romper nuestro pan, pues estas orillitas siempre quedan más doraditas. Y no te preocupes que bien las puedes compartir con alguien que ande por ahí o las pruebas, nada se pierde. Ok, también haré 2 cortes sin llegar al fondo. Esto ayudará a que sea más fácil enrollar.
Lo que sigue es mojar el pan con un jarabe simple que se elabora calentando mitad agua, mitad azúcar hasta disolver bien. En estos momentos debe estar tibio y el pan caliente para que así se absorba mucho mejor. Terminando inmediatamente voy a ir untando crema batida con chocolate. Ya la venden así en donde yo vivo, pero bueno, puedes rellenar con dulce de leche o cajeta como tú la conozcas, Nutella, mermelada, o haces el doble del ganache de chocolate que utilizaremos para cobertura y lo usas también para rellenar. Ya esto yo te lo dejo a tu elección. Y recuerda dejar las orillas libres para que así no se salga tanto el relleno. En fin, con ayuda del mismo trapito y con cuidado pero con decisión vamos a ir enrollando tal como te muestro en el video. Al final vamos a retirar un poquitito de la crema que se haya salido. Cerramos muy bien acomodando con el trapo para que así no se abra el rollito. Cerramos también por los lados y llevaremos a refrigerar por 1 hora. Mientras tanto, terminaremos de preparar la cobertura. Para ello, retiramos el ganache de chocolate y dulce de leche del refrigerador. Le quitamos el papel film y colocamos en un bol grande. Como ves, la crema no está dura, pero sí consistente. Aún así, aún no está lista para cubrir nuestro pan. Primero debemos batirla hasta esponjar para que así quede perfecta y deliciosa. Como puedes ver, esto es súper sencillo, solo es batir y batir hasta que quede con una consistencia bonita. El chocolate se va a poner un poquito más claro, pero no pasa nada, igual está brillosito como puedes ver en el video. En fin, aquí yo ya lo veo perfecto, así que lo voy a dejar a un ladito por un momento y me voy por el rollito que ya debe estar frío. Al sacarlo del trapo lo colocamos en el plato que serviremos y le cortamos las orillitas. Puedes hacerlo ahorita o una vez que ya lo hayas cubierto. Yo en este momento lo haré y mira lo bonito que se ve bien relleno de la crema. Entonces nada, solo le quitamos las orillas para que se vea más bonito y vamos cubriendo con el ganache de chocolate. Como ves, se desliza muy bien sobre el pan. Y mientras hago esto te pregunto, ¿qué pastel es tu favorito en Navidad y Año Nuevo? ¿Cuál harás este año? Déjamelo saber en los comentarios que me encantaría leerlos. Yo creo que haré el pastel de manzana y pues también los profiteroles con chocolate. Pero bueno, ahora como ves simplemente puse un poco del chocolate en una manga pastelera con una duya 1M de Wilson y fui haciendo líneas alrededor para que quede así como un tronco. No le hice ningún otro diseño más porque siento que así ya se veía muy bien. Solo le fui haciendo líneas sobre todo el pan y queda como te muestro en el video. Muy lindo, creo yo. Nada más podemos dejarlo enfriar un ratito más y ya después estará listo para decorar. Vamos a ponerle nada más un poquitito de azúcar glass por encima para simular, ya saben, pues la nieve. Le ponemos por ahí unas frutitas rojas si tienes en casa o simplemente lo dejas así en forma de tronquito. Ya tú lo decoras como tú quieras. Esto ya te lo dejo a tu elección. Y listo para disfrutar. Mira qué fácil que se desliza el cuchillo sobre el pan. Es un pastelito que queda súper rico y perfecto para compartir en esta Navidad. Seguro que sorprenderás a tus invitados. Lo mejor es que es muy fácil de preparar. Pero bueno, pues espero que esta receta de tronco navideño te sea de mucha ayuda. Aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo y a ti que estás viendo este video. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.